Eso sí, aplica por separado. Vamos siguiendo practicando. Hacemos un ejercicio multicarril y hacemos otro ejercicio referente a camino de dos carriles, ¿no? Entonces, vamos a compartir una hoja cualquiera. A ver, un Excel. Ya. Vamos. Dice, se debe proyectar una multicarril. Una multicarril, que tiene visitada por usuarios diarios, o sea, comunes, en un terreno llano, ¿sí o no? Con ancho de carriles 3.30, velocidad base de flujo libre, 100 kilómetros por hora, ¿no? Ancho de espaldones, 0 metros, no tiene ancho de espaldones, o sea, por sección geométrica no se dispondrá de separador. Ya. Dice, existirá 15 puntos de acceso por cada lado. En todo el tramo que posee 5 kilómetros, ¿no? Dice, existirá 15 puntos de acceso por cada lado. En todo el tramo, ese tramo que vamos a hacer un análisis 5 kilómetros. El TMDA total en ambos sentidos, es de 48.000 vehículos con 10% de buses, y sin presencia de camiones, ¿no? Debe estar prohibido por las condiciones. El factor K para la hora de diseño, factor K es de 0.15. ¿Se acuerdan cuando consideramos el volumen horario de máxima demanda, que estaba en un factor de 0.12 hasta 0.18, dependiendo del tipo de la infraestructura? Aquí lo están condicionando a 0.15, con una direccionalidad 60-40. El factor de hora pico, 0.95. ¿Y cuántos carriles mínimos debe tener? Debe tener para que el nivel de servicio no sea peor que 10. Para que el nivel de servicio no sea peor que D en la hora establecida, ¿no? Entonces, esos son los datos del ejercicio que se desea proyectar un multicarril. O sea, tenemos que saber cuántos carriles mínimos debe tener ese multicarril para que el nivel de servicio en esa hora pico nos baje, sea inferior a 10. Entonces,
¿Qué tengo? Una variable, un poco de información, que me piden que el nivel de servicio no sea peor que D. O sea, yo tengo que tener una densidad inferior a 22 automóviles por carril. Si me voy a la hoja de diseño, ¿no? Si vamos a nivel de servicio D, el flujo máximo 1860, 2015. Pero ojo, con velocidad flujo libre, ¿ya? Con velocidad flujo libre. No es, no es velocidad base de flujo libre, hay que castigarla. Entonces, ¿se acuerdan de la formulita para sacar la velocidad flujo libre? Que nosotros teníamos que quitarle, ¿sí o no? Velocidad de flujo libre, aquí es igual a la velocidad base de flujo libre, menos el factor de ajuste de acceso por ancho de carril. ¿Cuánto es el factor de ajuste de acceso por FAC? FAC. ¿Cuántos carriles tiene? Perdón, ancho de carril tiene 330, por lo tanto el factor de castigo es 3.1. Primera cosa. El segundo factor. Factor de ajuste por separador. O sea, no va a haber separador, no hay espacio físico para el separador. Entonces, por el separador, factor por el separador, carajo, factor por separador, 2.6. ¿Sí o no? Me dicen que por obstrucción lateral, con respecto al caso, si dice que no tiene banquina, ¿sí o no? La obstrucción lateral puede estar próxima. Porque en el caso del ejercicio es, dice usuarios diarios, terreno lleno, velocidad básica, flujo libre, ancho de espaldón cero, no se dispondrá de separador, habrá 15 puntos de acceso en todo el tramo, la longitud del tramo es 5 kilómetros, el factor K de diseño es 0.15 y la distribución direccional 0.6040. Factor de hora pico 0.95. ¿A cuántos carriles mínimos se deberá diseñar para que el nivel de servicio no sea menor que D? Entonces, tenemos el factor de obstrucción lateral y por puntos de acceso. ¿Ya? La metodología decía que cuando no existe información, se puede asumir como mínimo 80 metros, 1,80 de cada lado, ¿no? Como obstrucción lateral. Entonces, esa obstrucción lateral de 1,80, factor de obstrucción lateral, 2.1, factor por puntos de acceso, factor por acceso. Dicen que hay puntos de acceso por kilómetro. Dice que hay 15 puntos de acceso por kilómetro, en 5 kilómetros. 15 dividido para 5, 3. 3 puntos de acceso kilómetro. Entonces el factor de ajuste o el castigo será 2. Y me falta el factor de ajuste por ancho de carril, por obstrucción lateral, ya lo tengo, por separador. Ahí están los 4 términos, me falta uno. Ancho de carril 2.1. $3.1 ya. Entonces, la velocidad base de flujo libre es 100. Entonces, más 100 menos todos los castigos de los valores. Entonces, la velocidad de flujo libre es más o menos 15.90 kilómetros por hora. Si yo voy con esa velocidad de flujo libre de 90 kilómetros por hora, la máxima densidad para tener un nivel de servicio D tiene que ser 1.800 vehículos.
¿no? Más o menos. Entonces, vamos sacando el volumen horario de máxima demanda, a que es igual al tránsito medio diario anual, TMDA, por el factor de K y por distribución direccional. ¿A qué es igual TMDA? Tránsito medio diario. Es de 48.000, más o menos con lo que pasa en la necesidad de Jesús. El factor de K por el tipo de infraestructura 0,15 y la distribución direccional 60-40. ¿Cuál es el más fuerte? 60%. Entonces, el volumen horario de máxima demanda es igual a 48.000 por 0.015 y por distribución direccional. Y me da 4.300 vehículos. Déjenme ponerlo con 0.15. Ahí está clarito. Que sería 4.300 vehículos hora, que es lo que yo deseo para sacar la tasa de flujo. Entonces, ¿yo qué tengo como para sacar? Aquí ya vamos a unas interrogantes. ¿Qué es lo que yo quiero saber? La cantidad de carriles, ¿sí o no? Pero que el nivel de servicio no sea superior a D. Entonces, si yo cojo esta formulita, la pongo acá, la tasa de flujo yo la puedo obtener, como les dije, 1860. ¿Sí o no? Factor de hora pico 0,95, factor de pobladores comunes 1, factor de ajuste de vehículos pesados los puedo obtener y N es mi interrogante. Entonces, yo despejo N, entonces acá sería N, desde la fórmula que está acá arriba, déjenme poner acá arriba para hacer la, déjenme copiarla y la pego aquí. Entonces, ¿qué voy a despejar? Es N. Entonces, N a qué va a ser igual. Factor poblacional de pobladores comunes y este es la tasa de flujo, BP. Entonces, el volumen máximo, si lo tengo, el volumen es igual a 4.320. Factor de hora pico es un dato del ejercicio, 0,95. Para estos análisis, la normativa recomienda trabajar con un factor de hora pico de 0,90 o 0,95. Cuando se hace un tanteo, la metodología más o menos sí nos da esa ayuda. Después tenemos N que no sabemos, el factor de pobladores comunes, en este caso de 0,95 pero como son comunes, usuarios diarios, es 1. Y la tasa de flujo, ¿de dónde la obtengo? Vuelvo y repito, tengo la velocidad flujo libre 90. El nivel de servicio D, porque no queremos que nos pide hallar la cantidad de carriles necesarios para que el nivel de servicio peor para esa tasa, para ese volumen máximo sea D. Máxima tasa de flujo, 1860. 1860. Entonces, N, que es la cantidad de carriles, va a ser igual a 4.000. Ah, me falta factor de vehículos pesados. Fui adelantando. Ya. El factor de vehículos pesados, ya sabemos la fórmula, más 1 en el numerador. En el denominador, más 1 menos porcentaje de camiones y buses, 0.10 por la equivalencia. La equivalencia en terreno plano, 1.5 menos 1. Aquí hay un error en mi fórmula. Así es.
Yo sabía que había un error en la fórmula, ya. Me comí un signo. Aquí es un signo más. Ahí está, 0,9538 el factor de vehículos pesados. No, no, es que es un error de tipeo a la señorita Shirley que me pregunta. A ver, esto es un factor de... Si vamos a las fórmulas que ustedes tienen aquí, usted se va aquí a la de nivel de servicio y usted encuentra FG, que es un factor por pendiente. En el caso de nivel de servicio, es factor de multicarril, factor de pobladores comunes, FP. Por si acaso, es un error de tipeo, ¿no? Es un error de tipeo. Entonces, aquí es FP, factor de pobladores comunes. Si vamos a la clase, ¿dónde está la clase? Clases. Tránsito. Aquí está, FP, ¿eh? Factor de ajuste por conductor, por población de conductores. Si usted va al libro, eso recomienda que esté entre 0,95 a 1. Si son una vía urbana como de Guayaquil, usted va a Las Joyas o va a las urbanizaciones que hay por la Francisco Orellana, quienes utilizan esa vía a las 5 o 6 de la tarde, grado pico. Conductores comunes que van a sus casas. Entonces, por eso, FP es un error de tipeo en la tabla, ¿no? Por si acaso, está bien la pregunta que haya hecho. Entonces, vamos a sacar N, que es la cantidad de carriles. Aquí es igual al volumen horario máximo, 4.320 dividido para factor de hora pico por factor de conductores comunes por la tasa de flujo y por el factor de vehículos pesados. ¿Qué me sale? 2,567. ¿Sí o no? ¿Y cómo sacó el factor de vehículo pesado? Mira, la fórmula es la que está por acá. Factor de vehículo pesado. ¿Sí o no? La cojo, la copio y la pego aquí. Entonces, ¿qué me dice en el ejercicio? Esto es PT, porcentaje de camiones. Ya, entonces, es 1 dividido para 1 porcentaje de troc, camiones o buses por su equivalencia por vehículos recreativos. En el texto solo dicen que hay un 10% de buses sin presencia de camiones. No habla de vehículos recreativos. Entonces, aquí es igual la fórmula, a 1 dividido para 1 más porcentaje de camiones, 0,10, que es lo que puse acá abajo, en la fórmula, 0,10. ¿Y por qué el 1,5? En el denunciado dice que el terreno es llano. Me voy a sacar la equivalencia ET. Aquí está, equivalencia para el terreno. ET, aquí dice, terreno plano 1,5. Entonces, por eso pongo aquí, a la celda de reunión, 1 más 0,10 que multiplica a 1,5 menos 1.
1 dividido por el denominador me sale 0.9528. Divido el volumen máximo para el factor de hora pico, para el factor de pobladores comunes, por el factor de vehículos pesados y por la tasa de flujo, me salen 2.56 carriles. Y yo no puedo hacer una vía por 2.56 carriles, yo tengo que redondear. Entonces, para tener el nivel de servicio que no sea peor que D, serían 3 carriles. ¿Qué voy a hacer? A comprobar. La tasa de flujo no puede ser mayor a 1860, ¿no? Entonces, cojo la fórmula principal, que es esta, y la vuelvo a corroborar. Vuelvo a corroborar. Oye, esta reacción. Ya. ¿Qué voy a corroborar? Tasa de flujo. ¿Con qué? Con los nuevos datos. El volumen sigue siendo el mismo, 4.320. El factor de hora pico sigue siendo el mismo, 0.95. El factor de ajuste pesado sigue siendo el mismo. Yo voy a corroborar los carriles, 0.95. Y número de carriles, factor de pobladores comunes, 1. ¿Y qué más? Número de carriles, 3. Entonces voy a ver cuánto es la tasa de flujo. Más 4.320 dividido. Voy a corroborar que con esos 3 carriles voy a tener una tasa de flujo inferior a 1.860. 1.596. 1.596, que es menor a 1.860. Por lo tanto, si estamos cumpliendo con esos 3 carriles. Y la otra forma de corroborar también que tenemos que corroborar es sacando la densidad. La densidad es igual a ¿qué? A la tasa de flujo dividido para la velocidad. 17.89 automóviles por kilómetro por carril. Nivel de servicio de 22. Está de 16 a 22. Entonces, sí cumple con 3 carriles, mantendríamos nivel de servicio D. Quiero seguir jugando, no le quiero poner 3, quiero ponerle 2. Y lo calculo aquí mismo. ¿Qué pasa? Me supera. La tasa de flujo me sale 2.393. Y cuando voy a sacar la densidad, me sale 26. ¿Dónde está 26? Nivel de servicio E. Sí o sí, tiene que ser 3 carriles. La densidad es igual a la tasa de flujo, ABP, tasa de flujo, o tasa de flujo equivalente, BP, ABP, dividido para la velocidad flujo libre o la velocidad media de marcha. ¿Alguna pregunta, señores, por el desarrollo del ejercicio?
Sí, señor Sani, dígame, buenas noches. En general, buenas noches. Una consulta. En el caso de que el BP sale 1596, en la parte donde es la fórmula de número de carril había una condición. En este caso se utilizaría esa condición que cuando dice que cuando para BP es mayor a 1400, se tiene que utilizar una ecuación. No sé si en este caso se utilizaría. Claro, usted dice que como la tasa, que como no está aquí, usted dice la velocidad flujo libre, que yo saqué 90, y saqué este valor de por qué no cogí y le castigué con la fórmula que está acá, Sí, exacto, esa de fórmula. la tasa de flujo. Cuando el volumen equivalente es igual a 1000, como sea, menor a 1400, la velocidad igual a la velocidad flujo libre. Y en el caso que está acá, que la tasa de flujo es mayor a 1400, en este caso era 1866, y la velocidad de flujo libre está entre 90 y 100, ¿por qué no utilizamos esta fórmula que está aquí? A ver, por lo general la normativa especifica, lo que la normativa dice, que cuando estamos en la parte de prediseño, una infraestructura, nosotros vamos a asumir condiciones que no sabemos si se va a cumplir. Entonces, ellos nos dan o dicen que dependiendo ¿cómo se llama? El consultor puede coger, asumir que en este prediseño, que la velocidad flujo libre es la velocidad media en marcha porque sale a través de una tabla o un abaco como el que tenemos aquí. Si ve, máxima relación volumen-capacidad y este es máxima tasa de flujo que le dan un carril, ¿no? Entonces, si nosotros podemos trabajar con los 1860 sin regularla, o nos vamos acá, cojo, arrastro esta fórmula y la vuelvo a pegar aquí. Entonces, la pegamos aquí, en la tasa de flujo mayor a 1400, tenemos que coger la primera fórmula, vamos a recortarla, sería esta. Yo no, pero usted me va a decir, sería esta. Entonces, el primer término, velocidad flujo libre, sería 90. El segundo término que está aquí sería 9.3 dividido para 25 y lo multiplico por la velocidad flujo libre, que sería 90.2, ¿no? Seguimos. Y después, menos 630 dividido para 25, ¿no? Ya, allá tenemos ese primer término. Vamos al segundo término. Volumen equivalente, o sea, 1860, si no me equivoco, 1860 menos 1400 dividido para 15.7 que multiplica a la velocidad flujo libre 90.2 menos 770. Aquí se va a hacer un sancocho. Entonces yo tengo 1800, cierro paréntesis, deje poner aquí un más. Ya, entonces aquí pongo otro corchete más para todo esto. Chica, la borré. Más 1860 menos 1400.
El denominador, más 15.7 por 90.2 menos 770. La relación entre esto dividido para la de acá, cierro paréntesis, al 94 elevado a la 1.31. Entonces, ¿a qué va a ser esto? A 90.2, el primer término, 8.354 por 0.647, 5.5. La velocidad de flujo libre es 90 menos 5.35, o sea, 85. 85 kilómetros por hora. Entonces, aquí no me afecta, ¿sí o no? Factor de hora pico, factor de conductores, factor de hora pico, 1860 y factor de vehículos pesados. Si usted dice quiero trabajarlo acá, acá yo sigo utilizando factor de valores comunes, factor de vehículo pesado y número de carriles 13. Y si usted dice que quiere trabajar con 85 y pico, aquí en la fórmula para sacar la densidad, para 84.84 dividido para 84.84, la densidad es 1808. Sin embargo, sigue estando en nivel de servicio D. La reemplacé en el replanteo de 90.2, le apliqué la fórmula que quería el compañero Sani, que por qué no lo habíamos aplicado. Y el cambio que hace en el pretenteo que ya utilizamos en 1860 es muy poco. De 17 y pico a 1808 estamos dentro del margen D y no hay un cambio abrupto en algún valor que me cambie dentro de los parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de carriles no va a estar en función, no está en función de la velocidad, está en función del factor de la pico, conductores comunes, la tasa de flujo y factor de vehículos pesados. No entra la velocidad. Voy acá para sacar la densidad y me doy cuenta que en los dos casos no se afecta en la densidad. Sigue estando dentro del nivel de servicio de. A ver, la velocidad media de viaje, si ustedes ven la diapositiva, la velocidad media de viaje es encontrar es la representación. A ver, ¿cuándo no se castiga una velocidad? Una velocidad no se castiga cuando es medida en campo. Yo voy y con la pistola esa magnética, para mí la velocidad, como tienen los agentes de tránsito, yo puedo tener la velocidad y no tengo que castigarla ni por carril, ni por berma, ni por separador. ¿Por qué? Porque es una velocidad que estoy tomando in situ, o sea, en condiciones ideales, en condiciones reales. ¿De qué difiere la velocidad media de viaje con la velocidad flujo libre? Si vamos al nivel de servicio de dos carriles, nosotros tendríamos que castigarla por la tasa de flujo, ¿no? Aquí está. Velocidad media de viaje, aquí es igual a velocidad flujo libre menos 0.125 la tasa de flujo menos el factor de ajuste por zonas de no adelantamiento, como hicimos el ejercicio anterior. ¿Sí o no? Dos carriles.
En el caso de multicarril, ¿qué me dice? Que cuando la tasa de flujo es menor a 1400, la velocidad media de viaje es igual a la velocidad flujo libre. Pero si no, si yo tengo volúmenes mayores, como tuvimos ahorita, 1860, yo no puedo decir que la velocidad de viaje es la velocidad que flujo libre. ¿Cómo la hago? ¿Cómo la encuentro? Con esta fórmula. Si el volumen o tasa de flujo es mayor a 1400 y la velocidad flujo libre está entre 100 y 90, yo utilizo esta fórmula. ¿Con cuánto estamos? Estamos con 90.2. Si la tasa de flujo fuera mayor a 1400, pero la velocidad fuera de 80 a 90, yo ocupo la segunda fórmula. Si la tasa de flujo es de 1400 y la tasa de flujo y la velocidad de flujo libre está entre 80 y 90, la velocidad media de viaje sería con este tercer término. Y por último, cuando y la última, cuando la tasa de flujo es 1400 y la velocidad de flujo libre es igual a 70, si ven, velocidad media de viaje igual a la velocidad de flujo libre menos este término que está aquí. Si disminuyen algo como sacamos acá, como vimos acá en el ejercicio, de 90.2 con 9400, o utilizar esta fórmula que está aquí. Pero cuando utilizo esta fórmula, cuando es mayor a 1400 el volumen equivalente o tasa de flujo, y viendo en qué rango está la velocidad flujo libre, si está entre 90 y 100, entre 80 a 90, 70 a 80 y mayor a 70. ¿De dónde salió el FP que se refiere a factores de pobladores comunes? La normativa considera que cuando son conductores comunes ocupar de 0,95 a 1. ¿Dónde está el factor de población? 0,85 a 1. Uno va al análisis, vuelvo y repito. Si yo voy y me voy voy a hacer el análisis de la Francisco Orellana, en el tramo que está pasando por el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, que por lo general la gente que ocupa esa vía a las 4 o 5 de la tarde para llegar a su casa. Entonces son gente que frecuenta la zona, son gente que tienen habitualmente, hacen ese recorrido todos los días. Entonces, la normativa dice que cuando son zonas urbanas y que los conductores son comunes que la utilizan a diario, el factor poblacional es 1. Que cuando puede ser una zona, si vamos a hacer análisis, ¿cómo cambiaría la de la vía a la costa? Si queremos hacer análisis de enero a marzo, hay que poner las cosas con pinzas, o igual que agosto, septiembre, porque la gente de la sierra viene y no son conductores comunes la gente que viene y que visita. ¿Ya? Ojo con la infraestructura que uno va a analizar. Si vamos a trabajar en una vía urbana, es mucho más fácil porque son conductores comunes. El único problema que hay que considerar bien es que cuando la infraestructura es rural o semiurbana, digamos que eh, utilizan conductores comunes como no comunes. ¿Quiénes son los no comunes? Las personas, digamos, los turistas o que no utilizan comúnmente esa vía, que por lo general van a disminuir un poco la velocidad porque no saben cuándo tienen que dar la vuelta en U o porque no saben cuándo tienen que girar a la derecha o a la izquierda. Ya. Entonces, por eso la normativa me dice utilizar en un rango de 0,85 a 1.
¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Ustedes lo adelantan y yo lo voy haciendo poco a poco, ¿no? Ya, vamos cambiando todo esto. ¿Qué tengo ahí? Se tiene un multicarril de 2 carriles. Se tiene un multicarril de 2 carriles, primera cosa. Por sentido, sin dividir. O sea, no existe parte R. Con las siguientes características, sin dividir. Tiene ancho de carril 335. Espaldones, espaldón o banquinas, como le quieren llamar, 1.20 metros a cada lado, ¿no? Tanto en un sentido como el otro. El terreno, existe un tramo que posee una pendiente del 2.5%. Entonces, como vamos a trabajar con un 2.5%, yo tengo que trabajar aquí. ¿No? Pero ya vamos para allá, entonces sigamos ahí. Cuyo existe un tramo que posee una pendiente de 2.5%, que tiene una longitud de 975 metros. ¿Ya? La longitud de ese tramo con pendiente tiene 2.5 con una longitud de 975 metros, ¿no? Eso está claro. En un tramo o sea, en un sentido, hay 14 puntos de acceso y en el otro sentido existe 13 puntos de acceso. De aquí al norte hay 14 puntos de acceso y del norte y no del sur hay 13 puntos. El volumen horario direccional, el volumen horario máxima demanda, es de 1900 vehículos por hora, ¿no? Porcentaje de camiones, 8%. De omnibus o de buses, como le quieren llamar, 3%. Y aquí si hay casas rodantes, existen 2%. El factor de hora pico, aquí ya cambió, ya hay casas rodantes, 0.90. La velocidad flujo libre, vean lo que dice aquí, la velocidad flujo libre, medida en el campo cuando el tránsito era de 1000 automóviles por hora, es 74 kilómetros por hora. Se dice, medida en campo cuando había un volumen de 1000 automóviles por hora, es de 74 kilómetros por hora.
¿Cuál sería la densidad y el nivel de servicio para esas condiciones de vía? ¿Cuál sería la densidad y el nivel de servicio para esas condiciones de la vía? Velocidad. La velocidad flujo libre no la voy a volver a castigar. No la voy a castigar por el factor de 335, ni por el espaldón, ni 1,20, ni por obstrucción lateral, ni por el otro factor. No tengo por qué castigarla, pues si es medida en campo. ¿Por qué le voy a castigar los factores? Otra cosa que diga el ejercicio. Analizar el nivel de servicio en la Francisco Orellana, donde cual se observa un letrero, el letrero que dice que la velocidad máxima permitida es 70 kilómetros por hora. Ahí sí yo tengo que recortarle porque me estoy fijando de un letrero, pero acá lo que dice en el enunciado es que la velocidad fue medida in situ, con un radar, con lo que sea, fue medida in situ. Entonces, si están rodando los carros a 74 kilómetros por hora, ¿cómo se llama? No tengo por qué ajustarla ni castigarla por el ancho de separador, ni por ajuste de carril, ni por distancia de obstrucción lateral, ni por nada, ni por los 15 puntos de acceso, porque ya está medida. Entonces, vamos a sacar la tasa de flujo. La tasa de flujo aquí es igual. La velocidad de flujo libre está claro, ¿no? No se recorta por nada. Sigue siendo 74. No se le castiga. No se le castiga a ninguno de estos factores porque es medida in situ. Por eso, no se le resta nada porque es medida in situ. Vamos a sacar la tasa de flujo. Borro todo esto. La tasa de flujo aquí es igual a 1900, el volumen. Factor de hora pico 0,90. Yo no. Factor de conductores comunes 1. Y cantidad de carriles 2. N es 2. Es parte del ejercicio. Entonces, deje cambiar aquí bien la fórmula. Tasa de flujo. Y aquí va N. Y la fórmula sigue igual, como la que está ahí. ¿Sí o no? Pero aquí ya cambia. El factor de vehículos pesados, tengo que hallarlo. Entonces, el factor de vehículo pesado aquí es igual a 1 el numerador. Vamos al denominador, 1 más. Como dicen que es un tramo que tiene 975 metros y que tiene 2,5, me voy pendientes entre 2,5, ¿sí ve? Aquí está el 2,5, perdón, acá está el 2,5. 2,5 en una longitud de 900 metros, o sea, entre 800 y 1200. ¿Cuánto tengo la equivalencia en camiones y buses? 8 y 2, ¿no? 8 y 3, 11. 1,5. La equivalencia es 1,5. Vuelvo y repito.
El porcentaje de camiones y buses dicen que es 8 camiones y 3 ómnibus, 11. ¿Sí o no? Porcentaje. La pendiente, el 2.5%. Y la pendiente y la longitud de esa pendiente que queremos analizar tiene 975 metros. Entonces está entre 1800 y 200. ¿Cuánto es el porcentaje de buses y camiones? 11. Entre 10 y 15 es 1.5. Entonces la equivalencia es 1.5. 11 por 1.5. Pero sí tengo la equivalencia de más. Los vehículos recreativos 0.02. La equivalencia a vehículos recreativos. Me voy acá abajo. Déjenme terminar esta fórmula. Dejámosla ahí para acá. Vehículos recreativos. Factor de equivalencia para vehículos recreativos con pendiente longitudinal. ¿Cuánto tengo? 2.5. ¿En qué longitud? Mayor a 180. ¿Cuánto es el porcentaje? 3. Tengo 2% vehículos recreativos. El factor, la equivalencia es 3. Entonces me voy a la formulita y pongo más 0.02 que multiplica a 3 menos 1. Y cierro paréntesis. Y el factor de ajuste de vehículo pesado me sale 0.92. 0.92. Carajo, 0.92. Vuelvo y repito, ¿qué puse aquí? 0.11. ¿Por qué 0.11? 8 más 3. 8 de camiones más 3 de buses. 11. Por la equivalencia, 1.5 menos 1. ¿Por qué 2? Porque el porcentaje de vehículos de casillas rodantes o casas rodantes es el 2%. 0.02. La equivalencia, 3 menos 1. Y me sale que el factor de vehículos pesados es 0.91. 0.91.3. ¿De dónde saco la equivalencia? Aquí dice clarito para camiones y buses. ¿Cuánto tengo? 11%. Entonces estoy de aquí a acá. ¿Cuánto es la longitud? 975 metros. Entonces la equivalencia es lo mismo. Pero esto es para camiones y buses. ¿Tengo vehículos recreativos? Sí, el 2%. ¿En qué pendiente? Entre 2.5. En una longitud de 975 metros. Entonces el factor de ajuste es 3. Entonces, una vez que pongo aquí, me voy a sacar la tasa de flujo. La tasa de flujo aquí es igual a 1900 dividido para cantidad de carriles 2 por factor de hora pico, por factor de conductores comunes y por el factor de vehículos pesados. ¿Cuánto me sale? 1155.83. 1155.83. La tasa de flujo. Entonces, ¿cuánto tengo de velocidad? 74. Aquí voy a encontrar lo que dice el compañero. ¿Cuánto tengo la tasa de flujo? Es 1198. Entonces, la tasa de flujo es menor a 1400. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la tasa de flujo? 1155. Entonces, como la tasa de flujo es menor a 1400, por ende,
Entonces, por ende, la velocidad media de viaje o la velocidad media de viaje es igual a la velocidad flujo libre. Media de viaje es igual a la velocidad flujo libre. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto es la 74? ¿Qué tengo que encontrar? La densidad. ¿A qué es igual la densidad? A la tasa de flujo dividido para la velocidad. 15.61. Me voy al cuadro de 15.61. 15.61. Yo tengo que tener un nivel de servicio C. ¿Cómo lo confirmo? Nivel de servicio C. ¿Cómo lo confirmo? Cojo esta gráfica, la amplío. ¿Cuánto tengo en la tasa de flujo? 1155. Por aquí. ¿Cuál es la tasa de flujo? 74. Por aquí estoy. Aquí estoy. Nivel de servicio C. 16 máximo 16 automóviles por kilómetro por carril. ¿Cuánto me sale aquí? 15.16. Por ende, el nivel de servicio para esta infraestructura con esa pendiente específica de 2.5, el nivel de servicio es sí. No hay nada más que decir. Sí, señor. ¿Alguna pregunta, señores? Esto si no practican, se hacen pelota. Hay que familiarizarse con las tablas. Sí, señor Sani. Sí, una consulta. En este caso, como un solo tramo tenemos pendiente y que en el ejercicio sea un tramo pendiente y la otra parte que sea tramo sin pendiente, se analizaría el factor de velocidad, el factor de vehículos pesados, se tendría que evaluar entre la pendiente y un tramo que no lleva pendiente. Así es, señor. Puede ser que le digan que el tramo, así mismo, los puntos de acceso, le digan que puede ser que el análisis sea 5 kilómetros y de los 5 kilómetros, 2 kilómetros tienen pendiente. Entonces usted tiene que hacer primero, analizar los 2 kilómetros con pendiente y analizar el tramo plano. Por separado, no puede mezclar perros y gatos, tiene que analizarlo tramo por tramo, ya que le va a afectar a los distintos parámetros. ¿Por qué creen ustedes que cuando veamos la capacidad por carril, si ven que es muy poco el castigo cuando tenemos pendientes negativas? Es muy poco, solo hay una sola tabla, ¿no? Se unen para camiones y buses. En cambio, existe más cuando la pendiente es positiva y los vehículos tienden a disminuir su velocidad. Peor los vehículos, los buses como los camiones, tienden a disminuir la velocidad y por ende disminuir la velocidad de los otros carros. Si vieron el accidente donde murió una niñita de 3 años en las noticias, un carro lo auxilia, el carro de la señora se queda botado, el carro lo auxilia, se stop. Pero para darle, ese carro como que saca digamos, entre comillas, saca el lateral derecho y viene un tráiler que tiene como 8 infracciones y se lo lleva. Y matan a una niña de 3 años y creo que la otra hermanita está herida. Entonces, esos son los casos. Bueno, en ese caso, en ese tramo los vehículos corren porque estamos en tramo plano, ¿no? Estamos en un terreno plano. Pero ya como vamos a analizar esa multicarril, en este caso que sería la Francisco, esa es la perimetral. Ya la perimetral ya lo tienen, ya olvídense, ya la perimetral es urbana. Ustedes tienen Seibo, tienen la entrada a la 8, tiene un poco ¿no? de cosas, el otro lado tiene entrada a la Florida, tiene un poco de cosas, entonces llegan a provocarse estos accidentes, porque primera cosa, ya Guayaquil tiene que tener una nueva vía perimetral para ese paso de los vehículos. Y acuérdense que en hora pico, el tránsito en la perimetral es infernal. Hay demoras considerables y peor entre 4 o 5, y cuando yo salía de 7 a 8 es más tranquilo, pero de 4 a 6 de la tarde hay embotellamiento. Y eso que tiene 6 carriles, 3 de ida y 3 de regreso.
Entonces, ya el análisis de la... Ojo, si esa perimetral tuviera un carril a la derecha, o sea, un parterre central considerablemente ancho, ¿usted qué hace? Puede ocupar ese carril provisional a la izquierda y estacionar el carro dañado. Lo que pasa es que hay tanto carro que es muy difícil que de ese carril, que es el carril más rápido, llegue usted al espaldón. Por ende, se le sabe dejar espaldón en vías multicarril, tanto a la derecha como a la izquierda. Por un desperfecto mecánico, ese carro se pudo resguardar un poquito y no pasaba lo que pasó hace 2 días, que se llevaron los dos carros, el carro gris y el carro afectado, que es el rojo, un tráiler. Entonces, por eso es ideal que siempre exista un separador en vías suficientemente ancho, que si tenemos que ampliar, no tenemos que ampliar hacia las áreas construidas, sino ampliamos hacia la parte interior. ¿Alguna pregunta, señores? Sí, una última pregunta. Para lo que dije de los dos tramos, para sacar el volumen equivalente, ¿se sumaría los dos análisis de los vehículos pesados para sacar un volumen equivalente único? ¿Se tendría que evaluar también el volumen equivalente para...? No, usted analiza por separado, tanto el volumen equivalente como la velocidad, porque el volumen equivalente está en función del factor de hora pico. Al tener usted el factor de hora pico, que lo saca con una tabla para terreno plano y tiene que sacarlo con otra tabla para sacar pendiente, usted analiza por tramo. Hace el mismo desarrollo, pero por tramo. Lo que yo hice en este ejercicio que está aquí, usted primero lo analiza para el tramo plano y después vuelve a repetir para el tramo con pendiente. Puede ser que la pendiente sea tan considerable que en ese tramo ascendente el nivel de servicio sea D y en el tramo plano el nivel de servicio sea C. Sí les puede dar eso. Sí puede caso, si hay infraestructura vial que tenga esas condiciones. ¿Ya? Es como que ustedes dicen la Molleturo Guayaquil, Naranjal Guayaquil. Antes era el despelote de la subida a Cuenca, porque solo tenía un carril. Y sí se dieron cuenta que la vía tiene 3 carriles, o sea, 2 que suben y 1 que baja. Porque como dice el Montuyo, el que baja, baja como sea. El que sube, como existen muchos camiones y pierden oxígeno, igual que nosotros cuando vamos a jugar a la sierra, pelota, lo mismo pasa en el carro, pierde oxígeno. Entonces el carro lerdo o el carro lento disminuye su velocidad. Entonces se hizo un diseño para tener un carril adicional hasta coger la parte más alta, y ya después sigue siendo 1-1. ¿No? Entonces, como una solución vial, hasta ahorita se está comportando. Entonces, usted tiene que hacer un análisis de la tasa de flujo, de la velocidad, de la densidad, primero para el terreno plano. Y los mismos parámetros los vuelve a calcular para el plano, para la pendiente específica. Se hace un análisis por separado. Sí, señor Cedillo. Entonces, ingeniero, disculpe, para terminar con eso, y en los resultados que está con pendiente y el resultado que está en el tramo plano, prácticamente los resultados quedan por separados, no se los une bajo ningún concepto. Ya No, son señor. prácticamente son como en un mismo problema, 2 ejercicios diferentes. Así es, así Dale, es. ingeniero, Ya muchas gracias. voy a recopilar un poco de ejercicio, porque tengo que tipearlos. Yo sé dónde los tengo una memoria externa. Y les voy a recopilar para comenzar a hacer el ejercicio, un análisis la próxima semana, donde tengamos pendiente y un tramo plano y un con pendiente, para ver cómo se desarrolla en el análisis de los tramos. Nico, hacemos otro ejercicio de nivel de servicio para 2 carriles y dejamos listo para la lección. Y ahí ya nos quedamos con intersecciones semaforizadas y ahí listo para el examen.